Hoy vamos a descubrir si es posible amar a nuestro árbol, amar a nuestra familia sin quedar encadenados a las heridas que están en nuestro árbol. Hoy vamos a estar junto con Jauma Valls hablando acerca de este tema, así que te doy la bienvenida, por supuesto, a este espacio. Muy feliz de estar acá con ustedes, y ahí ya veo que está Jauma del otro lado, así que bienvenidos a todos. Ya saben que estamos en vivo, el chat está abierto, así que aprovechen de hacer todas sus preguntas, sus consultas, sus comentarios, los vamos a estar leyendo. Jauma, ahí ya te voy a dar bienvenidos a todos. Un gusto verlos. A ver, Jauma, ¿me ves? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Jauma? Otra vez por acá. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Ya de vacaciones casi. Qué bueno, ya de vacaciones, casi con el veranito allá en España. Eso Acá es. estamos con frío. Bueno, espero que todas las personas también que nos ven estén muy bien del otro lado, preparadas y listas para hablar acerca de este tema, las memorias de desvalorización de nuestro árbol. ¿Es posible, Yauma, amar nuestro árbol, o sea, amar a nuestra familia, pero no quedar como enredados en esas memorias? ¿Cómo hacemos? Bueno, quizá estamos aquí para descubrirlo, ¿no? También. Claro. Entonces, bueno, yo he elegido este tema básicamente porque es un tema de trasfondo, un tema de trasfondo en muchas de las situaciones que nos encontramos a día de hoy. Quiere decir, la desvalorización es un cajón desastre, siempre digo, ¿no? Mm. Que está relacionado con muchas cosas, con el valor, con el dinero, con quién soy, mi trabajo, mi pareja, todo, ¿no? Y al final, pues, igual que heredamos pues, un nombre, unos apellidos, ¿no? Al final, pues también hay una serie de memorias de nuestro árbol, y esas memorias son las que al final tenemos no que amar, sino que amar a aquellos que las vivieron, amar a Bien. aquellas personas que vivieron esas memorias. ¿Por qué? Porque sí que hubo dificultades, sí que hubo dramas, sí que hubo sufrimientos, sí que hubo cosas que no se pudieron entender ni compartir. Y todo eso, de alguna manera, pues quedan como improntas, como huellas, que en el fondo, pues quedan como esos patrones de repetición, esas historias de repetición que no solo dos o tres generaciones, sino hablamos incluso de seis, siete generaciones que podemos llegar a repetir, podemos llegar a sentirnos igual que todo eso. Claro. Entonces, siguiendo un poco como la otra vez que nos vimos, que vimos la herida de no valor, pues Ujú. la desvalorización es el perfume de la historia de mi árbol, es el perfume de la historia que se repite generación en generación y que de alguna manera pues va a tocar ese valor que tenemos hoy en nuestra vida, ese valor que transmitimos en nuestro trabajo, que transmitimos a nuestros hijos, que transmitimos a la propia vida, porque la vida también es una caja de resonancia con nosotros mismos y por lo tanto, si ese valor es algo que está en mi núcleo y es algo que va a vibrar, es algo que va a reverberar con el mundo y el mundo con nosotros. Entonces, Claro. no es algo que se consiga de un día para otro. Es, es como pulir, es como realmente pulir el acero, pulir un diamante, pues algo que tenemos que hacer continuamente, darnos cuenta que si alguien viene y paga tu trabajo de la forma generosa es porque tú sientes eso que es valioso en ti y es generoso. Pero si Claro. viene gente y no te paga, gente que te quita, gente que no ve tu trabajo, es porque hay una parte de ti que está conectado con ese no valor, con esa desvalorización y con eso que se ha repetido tantas y tantas veces en tu árbol. Claro. Claro. Claro, Tengo una pregunta, porque dime. por eso yo iniciaba con esto de podemos amar a nuestra familia, aceptarlos como son, ojo, porque esto es muy importante, ¿no? Aceptarlos como son, con sus propias decisiones de hoy en día y nosotros elegir un camino distinto. Porque creo que en la práctica, también cuando estamos en el núcleo familiar y vemos esas cosas que están en común entre nuestros familiares y nuestro árbol, precisamente, que no solamente viene de nuestros antepasados, a veces viene del entorno más próximo que tenemos. Nosotros nos sentimos un poco como la oveja negra, ¿no? Nos sentimos como un poco, bueno, pero yo quiero ir para otro lado, y creo que algo que nos hace como irnos hacia el otro lado es tal vez rechazarlo, negarlo o incluso repeler a algunas personas que pueden estar en nuestro clan. O sea, ¿en qué punto puede llegar a hacerse saludable
tener esa conexión, o sea, esa interacción, pero no desde la herida incluso, porque creo que cuando Ujú. repelemos así drásticamente y resistimos a las personas de nuestra familia, también estamos como, bueno, no, es que no quiero ser como tú, pero obviamente eso al final se está manifestando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos de fondo para poder tener una buena relación con nuestra familia? Bueno, yo creo que no somos ovejas negras, ¿vale? Yo creo que nos tenemos que convertir en el pastor de nuestra familia. Sí, tenemos que Ok. convertirnos en el guía, aquel que lleva la luz o trae la conciencia, el que cambia el ritmo, el que cambia el camino, el que cambia las formas, las creencias, los valores. Entonces, no creo que tengamos que ser una oveja negra para ser nosotros. Lo que sí Ujú. creo es que necesitamos, biológicamente, necesitamos el grupo. Necesitamos pertenecer a un lugar, pertenecer a una familia, a un clan, porque no podemos renunciar a nuestro grupo, no podemos renunciar a nuestra familia. Claro, ¿no? Es así, o sea, nos guste o no nos guste, y además de todo esto, y eso me sirve para explicaros después lo que para mí es la triada del valor a nivel del transgeneracional, pero entender sobre todo que yo no tengo que amar a mi padre, yo no tengo que amar a mi madre, yo tengo que amar el corazón de mi padre y de mi madre. Okay. Porque quizás yo no voy a amar el ego de mi padre, que fue un maltratador, que fue un abusador. Yo no, quizás no pueda amar eso, pero puedo amar ese corazón herido, ese corazón que no recibió amor, ese corazón que no supo dar amor. Y ahí está nuestro aprendizaje. Y ahí está nuestra maestría realmente, es amar la herida, el corazón herido de nuestros padres, amar el corazón herido de nuestra familia. Porque si así es un camino de vuelta a casa. Pero para Claro. llegar, o sea, Dios todavía nos puso un padre y una madre como el gran maestro de nuestra vida, no otro, no otro. Y es el que tenemos que amar. Entonces, no, porque si al final rechazo a mi padre, estoy rechazándome a mí. Si estoy rechazado a mi hermano, estoy rechazando a mí también. Entonces, y si rechazo a mi padre, rechazo lo que significa el arquetipo padre. Claro. Entonces, no perdamos el tiempo. O sea, quiere decir, vamos a ponernos en la dirección que toca, que es ir, ir al corazón de nuestro árbol, que en el corazón de nuestro árbol tenemos nuestra mayor necesidad, que es volver y estar con los nuestros, reconocer los nuestros, aunque estén a miles de kilómetros, aunque ya no estén. Pero Dios nos dio una caja de Faraday, nos dio una caja de resonancia, que es nuestro corazón. Entonces, Mm. yo voy a poner a la gente, a quien quiero en mi corazón, pero no para que ocupen mi corazón, sino porque los puedo amar desde ahí. Entonces yo Claro. no creo que hay que cortar nada ni rechazar nada. Porque si yo tengo el pensamiento de que, por ejemplo, fíjate un hijo, tú piensas que tu hijo es torpe, Ujú. porque se cae, entonces tu hijo se va a caer y va a seguir siendo torpe, porque tienes un pensamiento sobre tu hijo. Pero Claro. si piensas que tu hijo no es listo, pues vas a ver solo la dificultad de tu hijo. Y el árbol pasa igual. No hay un árbol enfermo, no hay un árbol tóxico. Y eso es Claro. importante entender. ¿Por qué? Porque no, es un árbol que ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo y que hay dinámicas, pues como en todos los sitios hay dinámicas. Pero voy a amar eso. Entonces si yo tengo la virtud de ver un poquito más allá que los demás, pues al final tengo la virtud, soy agraciado. Claro. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Me voy del rebaño? ¿Los abandono? No, ¿no? En este caso, entonces, sí, hay gente que después deja los vínculos, deja la conexión con los suyos y luego no sienten que la vida no les va bien tampoco. O hay cosas que Claro. no les va bien. Entonces, al final, bebemos de nuestro árbol como bebemos de una fuente de vida. Ahora elegimos qué vivir, ¿no? O sea, vivo de los dones de mi árbol o vivo de las dificultades. Entonces, ahí está el tema, porque con el valor piensa que Ujú. el sufrimiento es una moneda de cambio. Ok. ¿Sí? Pum. ¿Qué quiere decir? Sufrimos a cambio de algo. Quiere decir, voy a, hay personas que sufren y se responsabilizan, se hacen cargo de muchas cosas para asumir un rol, para Ujú. asumir un reconocimiento. Ok. Entonces, nuestra herida en no valor del árbol, ¿vale? Buscamos,
la compensamos con el sufrimiento en nuestra vida. Pero quizá yo no pude ser el hijo o la hija que querían mis padres, quizá no soy el niño, quizá no soy la niña, quizá no nazco en el momento adecuado. Y eso es un estigma de no valor. ¿Por qué? Ya no soy lo que querían, ya no soy lo que era necesario. ¿Y qué voy a hacer en Claro. mi vida? Voy a hacer cosas, voy a compensar, voy a vivir como, voy a hacer lo mismo que papá, lo mismo que mamá, para seguir sufriendo como ellos, para seguir viviendo su vida o la de mis abuelos. Entonces, el sufrimiento no es una forma de amor, es una forma de compensar el no valor, ¿vale? Claro. Lo que no he obtenido, ¿no? Lo que inconscientemente. Y eso lo hacemos de forma inconsciente. Claro. Entonces, claro, piensa que para mí, dentro del árbol, tenemos una triada. ¿Vale? Una Ujú. Vale. triada que nos coloca en el no valor. Sí, una es la pertenencia. O sea, todos tenemos un conflicto de pertenencia. Ok. Un conflicto gregario, biológico de pertenecer a un grupo. Pero Ujú. a cambio de qué, a cambio de qué y de cuánto pertenecemos a un grupo. Quiere decir, somos capaces de enfermar para seguir los pasos de nuestros abuelos, bisabuelos, de nuestra familia. Somos capaces de somatizar cosas, somos capaces de perderlo todo, somos capaces de vivir relaciones tóxicas para pertenecer a un grupo. Claro. Entonces, todos tenemos esa necesidad de pertenencia. Y dentro de esa necesidad de pertenencia, ¿por qué no pertenecer desde el gozo, desde la abundancia, desde que la vida te da y no tienes que conseguir las cosas, por ejemplo? Entonces, hay un tema en el no valor que es qué es lo que yo hago para pertenecer a mi familia. Ujú. Sí, hay gente que sufre, hay gente Claro. que enferma, hay gente que no tiene nada, hay gente que se ocupa de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para pertenecer a mi familia de forma inconsciente? Y esa es la moneda de cambio inconsciente. Claro. ¿Esas Porque serían las heridas, Yauma? O es, son muchas la, las heridas? es el nexo. Es el nexo, porque quizá la herida me hace sufrir. He vivido el rechazo, he vivido el abandono, he vivido el no valor. Acuérdate que decíamos que el no valor es la herida de todas las heridas. Ujú. Sí. Y que, en este caso, eso me conecta al sufrimiento. Entonces, cuanto más sufro, más unido estoy. Cuanto más Claro. sufro, más vivo la vida de... Y a veces es un sufrimiento sutil. No, no sufro mucho, pero cada día sufro un poquito porque estoy sola, estoy solo, porque no puedo hacer la vida que yo quería, porque no puedo... Entonces, hay que preguntarse siempre si cuál sería el sueño de mi alma. Si mi Ujú. vida fuera un sueño y este fuera el sueño de mi alma, ¿cuál sería ese sueño? No el Ok. sueño que quiero yo, porque a lo mejor yo me quiero ir de viaje a Seychelles, yo me quiero ir de viaje a Japón, yo me quiero ir de viaje a algún sitio. Quizás yo Ujú. quiero ir, pero ¿cuál es el sueño? ¿Qué es lo que le gustaría vivir mi alma? Y si este fuera el sueño, ¿qué es lo que me gustaría que fuera? Y Ujú. eso te va a conectar con algo que está por encima del sufrimiento, Claro. porque te pone con el propósito. Claro. Entonces tenemos la pertenencia. O sea, ¿cuál es, de qué forma pertenecemos para tener un valor dentro de mi familia? Ok. ¿Sí? Porque una persona sin un grupo, una persona sin una familia, sin un grupo, entramos en un conflicto de desprotección. Entramos en una situación de vulnerabilidad. Por tanto, necesitamos un grupo. Claro. Y llegamos a hacer cosas que están más allá de nuestro reconocimiento, nuestro valor. Y el segundo paso de esta Ujú. triada de no valor del árbol, es cuál es el lugar que ocupo. Ah, súper Una cosa importante. es lo que yo hago para pertenecer y otro tema es el lugar. Ujú. Quizá aquí entramos en los juegos psicóticos de la familia. Sí. Yo soy la pareja de mi madre, yo soy el padre de mi madre o soy el padre de mi padre, por ejemplo. Sí. Entonces entramos ahí en juegos psicóticos claros. Entonces uno empieza a ocupar el lugar del otro. O simplemente yo no estoy ocupando mi lugar, estoy ocupando el lugar de mi hermano o mi hermana. Claro. Entonces, cuando encontramos, no acabamos de ocupar nuestro lugar, es porque estamos ocupando el lugar de otro. Sí. Es simple. Entonces, yo creo que, no digo no sé el porcentaje exacto, pero por lo menos el 70%, 80% de la gente que yo veo en consulta tienen un problema de lugar.
Claro, ya sea de trabajo, ya sea en el amor, ya sea en su familia, ya sea en aquello que hacen, tienen ese problema. claro. Y un problema de lugar, ¿sabes qué problema da? Un problema de lugar. Ujú. Sí, tengo un problema con la casa, tengo un problema con el trabajo, tengo un problema donde vivir, tengo un problema con que me vean, tengo un problema que me reconozcan. O sea, un problema del lugar da un problema del lugar. Es así de simple. Pero Wow, este problema del lugar que yo llevo es un problema que llevo desde el momento en que yo nazco. No ahora solo con 40, 50, 60, 70 años que tenga. Es desde que yo ok. nazco con este problema del lugar. Porque el árbol, desde el inconsciente del árbol, hay la necesidad de que alguien ocupe ese lugar. Ya sea Ah, el lugar del genial. abuelo, ya sea el lugar del padre, ya sea el lugar del hermano. Entonces, hay una... Es como si fuese... tenemos que llenar la cuenta corriente del árbol, de alguna manera. Ujú. Sí, Perteneciendo de como, una manera y ocupando el lugar de algo, de alguien, para... Porque eso no acepta el vacío, el árbol tampoco. El árbol claro. siempre va a buscar compensar el vacío y el Ujú. árbol siempre va a tener una tendencia a... Yo le llamo la inclinación del árbol. Quiere decir, hay árboles que tienen tendencia a la enfermedad, ¿vale? Hay árboles que tienen tendencia a problemas económicos. Hay Ujú. árboles que tienen tendencia, una inclinación hacia los problemas o desórdenes o desequilibrios amorosos. Y hay árboles que lo tienen todo, ¿vale? Como digo yo, Claro. es un árbol de Navidad. Ah, Tiene de todo, todo, todo. ay, no. Claro. Sí, Y entonces están todos ahí. ahí, Mira, ya va, te quería hacer una acotación acerca de dime, eso que dijiste del lugar, porque yo creo que también cuando nos damos cuenta de que estamos en un lugar que no es el nuestro, que no nos corresponde nuestro árbol, también viene esa cosa de, bueno, pero es porque mis padres me criaron, no sé, me dejaron, entonces yo crecí súper independiente, protegiendo a mi mamá o protegiendo a mi papá. Y claro, nosotros estamos en ese rol, pero ¿de qué forma es que nacemos para cubrir ese espacio vacío? Cuéntanos un poco más acerca de eso. bueno, es así de simple. O sea, al final, si la naturaleza tiende al equilibrio, Ujú. entonces si hay un desequilibrio del árbol, vamos a buscar algo que me lleve al equilibrio. No significa la sanación. Es, Ok, voy a tener un hijo, dos hijos, tres hijos o una hija para buscar el equilibrio que mi árbol necesita. ok, Entonces, en ese equilibrio no quiere decir que tú vayas a vivir la vida que quieres, quiere decir que vas a vivir la vida que puedes vivir hasta que ok. te das cuenta que no has venido a vivir, por ejemplo, tu propia vida. Claro. Entonces, claro, el problema es que nacemos con una función, Ujú. ¿vale? Y esa función es la misma función que un objeto, ¿no? El objeto, la función es quizá una planchadora, una plancha es para planchar, no funciona para otra cosa, Claro. ¿vale? Entonces yo voy a nacer con la función de unir a la familia, de hacerme cargo del trabajo. Entonces yo voy a tener valor para, para eso. O sea, voy a obtener valor mientras hago eso. Cuando no hago eso, voy a sentir que no tengo valor, Ok. o que no soy suficiente, o que no me van a querer, o que no me van a... Entonces, hay un riesgo que yo le llamo el vértigo psíquico, el vértigo transgeneracional. Ok. ¿Sí? El vértigo transgeneracional es cuando dejamos de hacer todo lo que hemos venido a hacer por y para la familia para hacer nuestra vida. Claro. ¿Sí? Entonces hay un momento en el que tú te sientes vacío, vacía, te sientes de alguna manera fuera de... como perdida, pero ese vértigo a veces es necesario, Claro. porque te sientes sin nada y a la vez con todo, porque dejas de hacer lo que has hecho siempre, de ocuparte de representar, ¿vale? Hacerte cargo para hacer algo que es tu vida. Pero en ese Claro. impasse hay un vértigo. Sí, es como una montaña rusa, Claro. ¿vale? Que podemos sentir. Totalmente. Sí, qué fuerte. A ver, acá tenemos una pregunta de María Jome Mejía, que dice, bueno, el pertenecer es el primero, el lugar es el segundo, ¿cuál es la otra? Y Lucía, que dice, Lucía, me parece que se escuchó mal, me refería a mis padres me abandonaron o mis padres me dejaron, me refería a Sí, eso que nos sí, sí, preguntan. sí. Me dejaron. Claro, me dejaron. ¿Cuál es la tercera, Jauma? Bueno, el tercer tema es la identidad.
¿vale? Es pertenencia, lugar, identidad, Ok. ¿vale? O sea, quiere decir, la pertenencia es lo que yo voy a hacer para pertenecer. El lugar es el lugar que yo ocupo para en esta familia, en mi vida, qué lugar ocupo. Ujú. Y la identidad es quién represento, ¿sí? O Claro. sea, lugar e identidad van mucho de la mano. Entonces, esta es una triada, mientras yo estoy en esa triada, es una triada de no valor. Ok. Porque no soy yo, no ocupo mi lugar y estoy haciendo algo que quizás no es lo que me corresponde. Claro. Y eso es, y es un automatismo, es una dinámica de todo Claro. eso. Claro, que está automática en nosotros. Y es posible que igual estemos en esa herida del no valor, pero tal vez desde el lugar y desde la identidad, o sea, solo de las Sí, dos. sí, Porque sí, yo claro, por creo supuesto, no hay que tener... Sí, las tres, hay pero, que tener el arbolito. claro, no hay que tener arbolito, pero piensa que esto, al final, ¿qué bloquea esto? Esto que bloquea una cosa que es la manifestación. Ujú. Que tú manifiestes tu vida, que tú creas tu vida, que tú sientas tu vida, que tú hagas de tu Claro, vida algo tuyo, ¿vale? claro. Y aparte de bloquear la manifestación, lo que bloquea es la autenticidad. O sea, Sí, creo el que ser. lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Es que está por encima de todo el ser auténtico. Ujú. Sí, Y ser auténtico es algo que quizá yo desconozco, porque no sé quién soy. ¿Mm? Entonces, claro. ese ser auténtico sería como la savia de quién soy. Ujú. Entonces, para llegar a ese ser auténtico, tengo que salir de ese bloqueo de la pertenencia, del lugar, de identitario que puedo tener desde mi árbol. Claro, eso es la triada. Ahora, ¿qué hacemos con esa triada? Ajá. ¿Cómo podemos trabajar esa triada? Ahí nos ponen en los comentarios. Claro, piensa que estamos en esa triada por algo, Claro. ¿sí? O sea, puedo estar haciendo, puedo estar representando, puedo estar ocupando algo que yo no soy, Ujú. ¿vale? Y no me reconozco y por tanto solo voy a tener reconocimiento por aquello que hago, por aquello que ocupo, por aquello que represento. Ahora, si Ujú. estoy en este lugar es por algo. Quiere decir, como decimos siempre, si el río suena, agua lleva. Ujú. ¿Vale? Por lo tanto, hay algo en el árbol. ¿Sí? ¿En el árbol qué es? Vamos a tener estructuras. ¿Qué? Estructuras de no valor. Quiere decir, pues van a haber estructuras de dos o tres, cuatro, cinco, seis, siete generaciones que generan ese no valor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que genera no valor en un árbol? ¿Qué es lo que no, qué es lo que genera que un árbol se sienta sin el derecho de o sin la capacidad de poder hacer o de, imagínate, de engendrar a un hijo libre? Claro. ¿Por qué? En verdad queremos que nuestros hijos sean libres, Sí. ¿sí? Pero en verdad es un pensamiento egoísta, porque quiero que, en verdad estamos pensando que nuestros hijos sean libres, significa que queremos que no sean como nosotros, o queremos que tengan lo que nosotros no tuvimos. Claro. Ese es el pensamiento inconsciente de querer que mis hijos sean libres. Ujú. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que si como madre voy a ver el sufrimiento que yo he vivido como padre. ¿Y cuál es el sufrimiento de un árbol? El sufrimiento de un árbol, primero son las muertes, primero son los dramas, primero son aquellos secretos que hubieron en el árbol. En el Ujú. fondo, ¿por qué? Porque eh, ese sufrimiento quizá fue un sufrimiento de, a lo mejor fue un problema entre hermanos, y quizá fue una enfermedad, quizá fue una memoria de exclusión, quizá hubieron cosas que hicieron que mi árbol perdía ese valor. Entonces, pensar que nosotros podemos vivir la vergüenza en nuestra vida. ¿Vale? La vergüenza es, como hemos hablado muchas veces, es una herida somática, es una herida del cuerpo, no es psíquica. Sí. ¿Vale? Por eso cuesta tanto transformarla. Ujú. Y la culpa es Sí. más sencilla, la culpa es mental, ¿vale? Pero la vergüenza es somática. Por eso es una cosa que es mucho más de la célula, ¿no? Mucho más estructural. Entonces, eso que nosotros recibimos, ¿vale? Como una información inconsciente. Imagínate, quizá el no valor de mi familia es que alguien perdió todo, Claro. por ejemplo. Entonces, yo tengo el estigma de perder todo.
perderlo todo es igual a no tener nada. Ujú. Y no tener nada es igual a no valer. Entonces, ¿qué es? Es un suceso que genera, ¿vale? Una consecuencia. Pero quizá no es no tener nada. Quizá es alguien, quizá es una abuela, bisabuela que perdió a sus hijos, Ok, ¿vale? Y quizá es alguien que tuvo que casarse, pero no por amor, sino por conveniencia. claro. Entonces, ¿cuál es la memoria de humillación del árbol? Ujú. Entonces, hay que buscar cuál es las grandes o la gran humillación de mi árbol. No, no solo el gran drama, Ok, no solo el gran drama, porque el gran drama, un drama trae un drama, estamos de acuerdo. Los dramas se reparan con dramas, pero las humillaciones se reparan con la herida de no valor. Porque yo voy a sentir que no vengo de un lugar bueno, quizá voy a claro. sentir que mi origen no, a mí no me tocó vivir en una familia de dinero, de casta, por De ejemplo, buen nivel, de claro. buen Sí, nivel. Claro, entonces piensa que también, entonces puede ser también los trabajos que hubieron en la familia, el tipo de trabajo, el tipo de claro. oficio, si en mi familia se pudo estudiar o no se pudo estudiar, si en mi familia, por ejemplo, hubo mucho tema, por ejemplo, mucho tema con el dinero, si hubo mucho tema con la sexualidad, si hubo Claro. enfermedades. Todo Ujú. eso son cosas que quitan valor o nos hacen sentir que no venimos de un buen lugar. Claro. Y que están cien por Como ciento tal. ligadas al tema de la vergüenza, que justamente tú lo decías, ¿no? Claro, Sí, mira, acá tenemos una pregunta que me encanta de Lucía, que dice, ¿la presencia o nacimiento de niños discapacitados es síntoma de vergüenza o simplemente es un árbol complejo? Muy buena pregunta. las dos cosas. Sí, piensa que hoy en día no lo vivimos como se vivía antes, Ujú. ¿vale? Entonces, antes incluso podía ser que ese niño no salía ni a la calle. Claro, Puede ser que antes ese niño claro, se ocultara, sí. incluso se diera, ¿vale? Entonces, piensa que, ¿cuál es la vergüenza? A veces la vergüenza es una madre que no puede cuidar a un hijo, Mm, pero también es una vergüenza desde el árbol, ¿eh? No es un juicio, simplemente entender que es una madre, ¿cómo tiene valor? Una madre tiene valor teniendo hijos. Es claro, biológico, ¿eh? Tengo más hijos, sí, más valor tengo. sí, No estoy hablando desde el ser humano de hoy. ¿Vale? Una mujer ok. sin hijos tiene valor. Pero desde la biología, una mujer con hijos tiene valor. Ujú. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un hijo que nace con discapacidad, esa madre va a haber una memoria de vergüenza y no valor, porque no he podido traer un hijo como me hubiese gustado. Entonces, Claro, eso está. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, soy representante de esa mujer, voy a sentir en mi vida que no tengo valor. Aunque tenga hijos, aunque tenga proyectos, aunque tengan cosas, porque estoy en conexión con eso. Porque no vas a estar en conexión con todo, vas a estar en conexión con lo que nos toca estar en con algo conexión. concreto, claro. Capaz tu árbol es un árbol de Navidad, como tú decías, Claro, pero entonces, capaz con algo específico estás conectado. Una pregunta, ¿y esa vergüenza también, o sea, también viene del padre, digamos? Porque claro, o sea, acá decimos de la madre que tuvo este sí, sí, hijo, sí. ¿no? Pero también el padre me imagino que siente eso, porque de alguna manera siempre afecta al hombre. Claro, sí, y el hombre igual. Piensa que, por ejemplo, un hombre, vamos a hablar de hombres y mujeres como desde la biología. Entender Ok. que Sí. el hombre va a ser el león y la mujer va a ser la leona. Ujú. Entonces, un hombre necesita su territorio, necesita su manada, necesita sus cachorros, ¿vale? Y en función de la cantidad de cachorros va a tener su territorio. Claro, Entonces, un hombre que no puede tener hijos también va a tener su historia. O un claro, hombre que en vez de tener varones tiene chicas. Entonces, desde la biología, eso también tiene un peso, un claro. peso. Pero también no tiene por qué ser solo los hijos. Puede ser cómo mi padre, mis abuelos, mi tatarabuelo gestionaron el dinero.
Quizá claro. alguien perdió todo con el juego. Sí, o algún tema de Quizá, abusos dentro de sí. la familia, que eso es O bastante quizá común. hubo prostitución, quizá hubo alguna cosa de estas. Entonces, Claro, claro, todo eso piensa que es un eco. O sea, da igual si claro, es un eco desde esa generación en nosotros. Entonces, la pregunta siempre sería, ¿cuál es la fuente de mi no valor? claro. ¿Mm? ¿Cuál es? Porque quizás simplemente cerrando los ojos y haciendo esta pregunta te puede venir la respuesta. Ujú. ¿Cuál es la fuente de mi no valor? ¿Qué es lo que me hace estar de alguna manera sintiendo que tengo que pagar, sufriendo? Porque a veces uno no sufre porque quiere. Uno tiene dificultades, tiene problemas, tiene situaciones y eso es el teatro exterior. Yo siempre digo, quizás Claro, no podemos cambiar el teatro exterior, podemos cambiar el teatro interior. Entonces, vamos a cambiar, si creo, mi experiencia me dice que lo más fácil para cambiar el teatro exterior es cambiar el teatro interior. ujú, ¿Por qué? Porque es desde donde nace. Entonces, si yo atraigo personas que me hacen sentir no valor, es porque quizá tengo una herida de no valor. claro, Y una de las mayores consecuencias del no valor es actuar y vivir en forma de objeto. ¿Vale? El objeto claro. solo tiene valor con su función, no sin su Sí, función. sí se Quiero usa, ir. claro. Claro, hay gente que te dice, no, es que yo, por ejemplo, cuando estoy solo, solo no puedo, no encuentro parejas, solo encuentro parejas para tener sexo. Y después de Ujú, tener sexo, me siento vacía, me siento vacío y no me lleno, ¿no? ujú, Entonces, quizá no estás buscando una pareja o no estás actuando desde tú, desde quién eres, sino como objeto. Entonces, claro, pensar que un objeto solo va a tener valor si ejerce su función. claro. Pero, Y ojo, que se presenta mucho eso, porque por ejemplo yo he visto en familias madres que maternan solo desde el dar dinero, por ejemplo, y sí, ujú, mantienen a todos los hijos, pero siempre son como ese banco, por así decirlo. Entonces es mamá solo me da dinero, ¿no? Y también pasa en los hermanos, ¿no? Y pasa en algunas familias, que es como, bueno, siempre hay alguno que es como que para lo que sirve es para eso, o ujú, pareciera en realidad en el árbol que para lo que sirve es para eso. Y fíjate que es algo que puede estar muy relacionado con el valor, que cualquiera podría superficialmente ujú. pensar que tiene valor porque puede dar dinero o proveer o lo que fuere, pero tiene que ver en realidad con ese tipo de herida. Qué interesante, ¿no? Exacto. Claro, Sí, sí. Y algo que me olvidaba, ¿no? También que es una de las causas también de sentir que no pertenecemos, que no ocupamos nuestro lugar, es que quizá en nuestro árbol hubo alguien que tuvo que emigrar, que tuvo que ser excluido de la familia. ujú, Entonces, a nivel inconsciente, piensa que cuando existe esa exclusión en el árbol, la tendencia del árbol es seguir al excluido para recuperarlo. ok, Entonces, va a nacer alguien que va a vivir una vida con ese sentimiento, esa sensación de ir hacia un lugar, ir hacia otro, no encontrar nunca su sitio, sentirse apartado de grupos, de situaciones. Entonces, la tendencia del árbol es buscar aquello que le pertenece, aunque de alguna manera fue excluido, tuvo que huir, ¿vale? Y eso es muy normal, o sea, en España es muy normal hace, vamos a decir, menos de 100 años, 80 claro. años, por ejemplo. Sí, totalmente. Sí, es bastante común en todos los núcleos familiares que hay un excluido. Eso es como, es algo que es a la segura en la mayoría de los núcleos. Yauma, bueno, ¿cómo nosotros podemos sanar obviamente esto? Porque bueno, hablaste que también está ligado obviamente al tema de la humillación, la huella de la Ujú. humillación. Pero ¿cuál es el trabajo que uno tiene que hacer a profundidad? Y sobre todas las cosas, es importante preguntar, tenemos que conocer la historia de nuestro árbol, porque muchas veces no conocemos la Ujú. historia. Sí, y quizá a lo mejor no tenemos acceso a la historia exterior. Quizá no hay Ok. nadie que pueda contarnos qué pasó, cómo pasó, porque quizá eso está tapado, ¿no? Pero cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de recordar qué pasó.
claro. Entonces, es muy fácil, muy sencillo entrar en conexión con la historia. Y quizá puedo ver esa persona que tuvo que huir, tuvo que marcharse de la familia de alguna manera o de no mirar atrás y puedo entender su sufrimiento. Puedo, Ujú. entonces quizá para yo tener un lugar en mi familia o en mi vida, tengo que dar un lugar a quien no lo tuvo. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un acto de reconocimiento. Mm, Es un te reconozco. Entonces, vamos a reconocer de dónde viene esa historia, vamos a darle lugar a esa persona que no lo tiene y vamos a entender su sufrimiento, ¿m? claro. No hacernos cargo del sufrimiento. Entonces, esto es un proceso que sucede a veces de forma automática, cuando entras como digo yo, en el hilo rojo de la historia. Claro. Entonces, sí, voy a reconocer quién. A lo mejor puedo hacerlo, simplemente puedo colocar un altar en mi casa con una foto, con una vela y reconocer a esa persona que nadie quiere reconocer de la familia. Pero yo estoy vinculada con él o con ella, por ejemplo. Entonces puedo empezar así, a lo mejor también, yo no tengo mi lugar porque nací y soy un gemelo superviviente, por ejemplo. Entonces, como él no tiene su lugar, yo tampoco lo tengo. O sea, hay muchas formas de no tener nuestro lugar, de sentir que no pertenecemos y tenemos que pertenecer de cualquier forma. O Claro. hay muchas formas de... Al final, yo siempre digo que la vida es un juego de máscaras mientras quieras jugar a ese juego de máscaras. Pero cuando te la Claro. quieras quitar, te la quitas. Claro, cuando despiertas, cuando empiezas como ese despertar y también a indagar un poco también en tu historia, ¿no? Porque a veces pensamos que esto es muy importante, a veces pensamos, bueno, lo que pasa es lo que pasa y cada uno se hace cargo y responsable, pero hay mucha historia detrás de nosotros, hay Mm. mucha memoria sobre todo, ¿no? Y esas memorias nos guían a lo largo de nuestra vida sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y por eso es importante hacer todo esto bien consciente. Mira, acá hay una pregunta de Mavi que me parece súper interesante. Dice, Mm. 6 hijos que engendró mi abuela, 4 que llegaron adultos, cada uno de ellos tiene un hijo o hija con alguna discapacidad. ¿Eso cómo se podría explicar? ¿Qué piensas de eso? Mm. Bueno, lo que está claro aquí es que hay una compensación. ¿Vale? Ok. O sea, quizá esto no es, vamos a decir, no es normal. ¿Vale? Hay que Ujú, decir, la vida yo siempre digo que la vida tenemos una energía de vida. Dentro de ujú, esa energía de vida tenemos una energía, tenemos salud, ¿vale? Tenemos el amor, tenemos los recursos, todo. Eso es lo normal. claro, Ahora, si de alguna manera hay un drama en la familia más arriba, más abajo se va a reparar. Se puede reparar con enfermedad, se puede reparar con discapacidad, se puede... Entonces, quizá si todo esto está pasando a un nivel, no está el problema a ese nivel. Entonces, este árbol es un árbol que su inclinación, su tendencia ujú, es la discapacidad. claro, Entonces, quizá hay un sufrimiento, 2, 3 generaciones de alguien que vivió eso, pero se ocultó. mm, ¿Por qué? Ahora, hoy en día, esto se trata de forma diferente. Hoy llevamos a un colegio que les ayuda, hoy tienen más recursos, hay otras formas, ¿sí? claro, Pero entonces pensar cuál es el sufrimiento de qué nivel, o sea, qué generación que ha hecho que esto suceda. claro, claro. Bueno, ahí Entonces, hay que indagar también, ¿no? Un sí, y poquito. a veces el árbol va a traer un hijo para reparar una historia. Y a veces el árbol va a traer 6 hijos o 4 hijos para reparar la misma historia. Claro, qué interesante. Entonces, ¿qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es que si yo hago esto, va a aliviar mi sufrimiento que tengo con esa historia. Claro, Es así. wow. Wow. A ver, Lucía pregunta, ¿los homosexuales son por exclusión o por humillación? Yo creo que nada de eso. Mm, Ujú. Yo creo que nada de eso. Yo creo que es un tema, habría que ver mucho, ¿vale? Pero no es un tema, no es unifactorial, puede ser plurifactorial.
Quiere decir, la historia, a veces simplemente yo puedo ser un chico, pero Ujú, vengo detrás de una niña que murió. ujú, Entonces, mi manera de traer esa niña que murió a la familia es buscar, es feminizarme, por claro. ejemplo. Es una Claro. manera, ¿no? Ok. Entonces, a veces puede ser una compensación. No es, puede ser, ¿eh? Puede ser una compensación de algo que sucedió. Por ejemplo, puede ser el quiero traer a alguien de mi mismo sexo, ¿vale? Por ejemplo, soy chico y mi hermano Ujú, gemelo fue un chico. Entonces yo voy a traer otro chico. Entonces la manera de traer otro chico es ser homosexual. Entonces, claro. la fuente inconsciente de todo esto es muy amplia. ¿M? Mm, Pero eso podría ser una explicación. Y hay muchas en este caso. claro. Claro. Qué interesante. Y bueno, yo te quiero hacer esta pregunta, pero porque me parece interesante, ¿no? Porque hay familias en las que hay mucho tema de pedofilia, o sea, hay que decirlo así, ¿no? Y Ujú, por ahí hay otras en las que hay mucho tema de abuso hacia la mujer. ujú. ¿También eso quiere decir que hay como cierta compensación? ¿Qué quiere decir eso? Es que hay una tendencia, ¿vale? Ok, Entonces, la tendencia es que el árbol esté inclinado hacia un lugar. ok. Porque si hay una historia de abusos, los abusos se repiten con abusos. Mm, Entonces, ahí sí, sí que hay que ser valiente para mirar la historia. ujú, ¿Sí? Y a veces ser valiente es mirar mi historia interior. Entonces voy a ver dentro de mí cuál es la historia que se repite en mí. Porque lo que yo quiero es que mis hijos no vivan lo que yo viví. mm, claro, Entonces, que hay y sucede en todos los lugares del mundo, en todas las familias, en todos los de todos gremios, lados. sucede eso. Entonces, y te sorprendería, o sea, yo de verdad que de este lado de la mesa, pues estoy en una consulta aún, Ujú, la realidad supera la ficción. O sea, no, de verdad, supera. sí, Y es así. Entonces, tenemos, ¿hay una historia de abusos? Bueno, vamos a ver. Pero quizá a veces el abuso no solo es sexual, ¿eh? Es abuso, hay abuso psicológico físico, también. abuso Mm, psicológico, y al final aquí hay un tema de sadomasoquismo. ujú. Entonces, lo que está repitiendo la persona o el árbol es la tendencia al masoquismo, a sufrir, A sufrir, a nuevamente, como sufrir. lo decías al principio también, ¿no? Esa tendencia al sufrimiento que también nos hace quedarnos en el rol de víctima, ¿no? Por ejemplo, si pasamos por una situación así, o muy al contrario también, o sea, por ejemplo, igual si tienes algún hijo con discapacidad, ¿no? Bueno, quedarte en el rol de víctima, esconderte, como ocultarte, sentir más vergüenza todavía, es como, incluso como decirse, es como una metáfora también, ¿no? O sea, es como una paradoja, perdón, es lo que iba a decir. O sea, es como una Sí, ida y vuelta al fin del día, ¿no? Pero para cortar con eso, ¿cómo hacemos, Yauma? Porque bueno, wow, nos fuimos muy profundo acá y me pareció súper interesante. sí, al Pero final, bueno, más allá de recordar a través de qué herramientas tú nos acompañas también a poder sanar todo esto, para poder, bueno, salir de esa desvalorización y poder volver a nuestro valor personal, a nuestro poder o a nuestro lugar específico en el clan. bueno, hay un tema que para mí es una metáfora, ¿no? Al final el árbol es un péndulo, ¿vale? Entonces hay Claro. una pendulación del árbol. Entonces, de alguna manera, esto que se vivió aquí se va a vivir de otra forma aquí. Y quizá hay un momento en que eso cede o cesa, ¿vale? Mm, Pero, claro, si no hay conciencia, ese péndulo va a seguir siempre. Se va a expresar de una mm, manera u otra en mi vida, o no ahora, sino aquí a 10 años. Entonces, yo pienso que la terapia no consiste en curarse. La mm. terapia no es para curarse, la terapia es para prevenir y para ser realmente libres. Claro. ¿Sí? Porque si yo voy a terapia para curarme, estoy reconociendo que estoy enfermo. Mm, ¿Mm? Entonces a mí me gusta decir, bueno, me puede suceder algo, puedo tener una dificultad y vamos a hacer algo para cambiar eso. mm, Entonces, cuando nosotros trabajamos en consulta, trabajamos con trauma, trabajamos el árbol, trabajamos todo eso, es la manera de transformar esa pendulación del árbol. Transformar el ser libre de ser programa, porque al final es un programa. ¿No? ¿Y por claro. qué? Yo a veces entiendo por qué estudié telecomunicaciones, porque
yo hacía programación también, entonces nunca ejercí, pero al final esto es una forma de programar la mente o Claro. programar el inconsciente, Ujú. realmente. Entonces, sí, hay muchas formas de trabajar, pero creo que más allá de lo energético, ¿vale? Tenemos la energía de la psique. Entonces, la energía de la psique es muy potente, porque podemos a Claro. través de la mente, más que la mente, sino del inconsciente, de esa energía podemos transformar eso. Wow. Entonces, lo hacemos en terapia, lo hacemos con trauma, lo hacemos con todo lo que hacemos. Y bueno, y a veces hay gente, yo entiendo que hay gente que no puede hacer terapia, que asocian terapia con algo difícil, Mal. con algo complejo, con un compromiso. Y digo, no pasa nada, vamos a hacer un grupo. Sí, entonces hacemos talleres. Sí, los talleres que hacemos son talleres de heridas o talleres, ahí hicimos hace 15 días o 3 semanas la herida de no valor. Es, es un taller de transformación. Entonces, Claro. es primero, como decimos siempre, el paso más importante es el primero. Entonces yo voy a hacer un taller y voy a hacer algo, o este es el primer paso. Estoy dedicando 1 hora, 45 minutos para entender qué es esto del no valor, la desvalorización de mi árbol. Y Mm. puedo quedarme con algo o simplemente no he entendido nada y esta noche tengo un sueño. O Claro. sea, pensar que el inconsciente es muy caprichoso, Ujú. ¿sí? Y es muy creativo. Entonces quizá la forma en que tú vas a tomar conciencia de lo que hemos dicho hoy es con un sueño mañana o mañana paseando por algún sitio te des cuenta de algo. Entonces, hay que dejar que ese inconsciente trabaje, ¿sí? Más allá de nuestro control, Claro. ¿vale? En este Claro. caso. Bueno, Jaume, te pueden encontrar a través de tu web también, que está acá Sí. abajo, la vamos a dejar en la descripción del video y a través de tu Instagram, que también lo vamos a dejar acá en la Sí. descripción. Igual si quieres mencionar tu web, ¿cómo es? Para que las personas Bueno, puedan... tenemos la de la escuela, que es escuela jaumevalls.com. Ujú. Y después tenemos todo lo que eso, por ahí hacemos toda la línea de formaciones que hacemos, ¿vale? Que esto, yo siempre digo, yo solo enseño lo que hago en consulta, ¿vale? Ujú. Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en consulta, pero estoy aquí. Entonces, también quería recordaros también que ahora en agosto vamos a hacer la segunda parte del taller de no valor. El primero lo podéis hacer en diferido, quien quiera. Y la Genial. segunda parte del taller de no valor es el no valor de todos mis ancestros. Entonces ahí podemos Ok. hacer un taller para trabajar esta herida en grupo. Porque al final a través del grupo se consiguen cosas que a veces de forma individual no conseguimos. Entonces eso es lo Sí, bonito. Como digo yo, cuando trabajamos en grupo no solo somos un alma, sino somos muchas almas, con un mismo claro, objetivo. Entonces, el 18 de agosto tenemos la segunda parte del taller del no valor. Sí, pero no es para sentir el no valor, es para sentir que puedes vivir con valor claro, para cambiar y la historia. para cambiar. Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para cambiar. Y esta segunda parte vamos a ver esas estructuras que generan el no valor de mi árbol. Claro, Y es un programa, o son programas. claro, Entonces, es convertirnos durante 3 horas que dura el taller, más que menos, en convertirnos en reprogramadores de nuestra historia, en buenísimo. creadores de nuestra historia. Claro. Sí, poder mirar esa historia y transformarla, reprogramarla, justamente como tú decías, ¿no? Bueno, vamos a dejar en la descripción igual todas tus redes, Yauma, para que obviamente las personas puedan conseguir la información y que se animen, ¿no? A veces creemos que justamente esto me llama la atención, ¿no? Creemos que ir a una sesión de terapia, ir a estos talleres, a veces es como, uy, abrir la caja de Pandora y decimos, no, no quiero, no sé si quiero tener esa responsabilidad y a veces esperamos hasta los momentos más críticos para abrirla y para precisamente mirar ahí, ¿no? Entonces, Ujú. aprovechar, a mí siempre me gusta hacer esta invitación de que aprovechen estos momentos para poder indagar también en ustedes mismos y poder sanar aquellas cositas que, bueno, tal vez no somos muy conscientes, pero que están ahí bien debajo de todo lo que hemos vivido, de nuestras ideas, ¿no? Y de lo que nosotros creemos que sabemos. Y es muy interesante poder sacar a flote, pues, esa información porque nos hace sencillamente vivir de otra forma, ¿no? Y elegir la vida que queremos vivir, elegir desde nuestro lugar, justamente como tú lo decías.
Jauma, me Bien. encanta como siempre tenerte, o sea, acá es súper valiosa la información, como dice aquí Ana. Así que bueno, los invito a todos y que si les gustó este en vivo, si les pareció provechoso, que estoy segura de que sí, que por supuesto lo compartan con todas las personas. Jauma, bueno, nos Muy bien, un vemos en la abrazo. próxima. Un Chao, chao, hasta la abrazo, próxima. gracias a todos. Chau, chau, beso.